Controversia han causado las declaraciones del presidente de las AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, quien dijo que había que aumentar la edad de jubilación de las mujeres. Tenemos que aumentar la edad de jubilación. En Australia y otros países la están subiendo a 67 años. Nosotros la tenemos en 60 años. Ese es un acto de galantería que nos está costando caro. Pero no solo esto fue lo que dijo el presidente de las AFP. Lo que más generó disconformidad entre las personas fue el argumento que tiene en mente para el cambio del sistema de pensiones. Ellas están viviendo más que los hombres, están llegando a los 91 años, expectativas de vida. No es viable financiar una pensión por más de 30 años. Salimos a la calle a conocer la opinión de las mujeres, que hoy trabajan pensando en tener una mejor pensión, que hasta el momento están seguras que su vida laboral terminará a los 60 años. Su comentario fue aún peor porque fue súper sexista, como que es un acto de galantería el que las mujeres jubilemos antes que los hombres. Y efectivamente eso igual responde a que las mujeres tenemos un salario menor a los hombres. Y me preocupa, yo tengo 52 años. Dudo que de aquí a 8 años la ley siga igual y sigamos cada día peor en esta materia. Deberían pagar los sueldos igual al hombre. Yo soy ingeniera mecánica y por estar en una carrera de hombre, me pagan menos que un ingeniero mecánico hombre. La noticia tampoco fue bien recibida por las periodistas y rostros de televisión. Si la edad de jubilación femenina aumentara, ¿cómo podría afectar esto a las mujeres? Siempre seremos castigadas en un sistema de capitalización individual como es la AFP. Entonces, hablar de galantería, cuando estamos hablando de hechos bien concretos que tienen que ver con derechos y cómo las mujeres salimos mermadas en este sistema, me parece un insulto, que no va solamente al hecho de ocupar esta fórmula que es bastante machista, no un poco, que es bien machista, sino que tiene que ver con una cuestión profunda respecto a los derechos. Otro punto importante es que el presidente de las AFP adelantó que la Comisión Bravo piensan elevar en 4 puntos la tasa de cotización. ¿Será esta una buena iniciativa? ¿Puede Chile, con el tipo de empleo que tiene y el tipo de salarios, tener un sistema de capitalización individual exclusivo como es el de las AFPs? Ese es el tema de fondo. Y yo creo que las AFPs en forma interesada lo dejan en otro lado, como si fuera responsabilidad nuestra, no es que tienen que cotizar más. Perdón, tendríamos que cotizar hasta los 155 años para tener un poquito más, a lo mejor 200 para tener una mejor pensión. Cabe mencionar que Rodrigo Pérez Mackenna asegura que el proyecto de ley de AFP estatal no se reflejaría necesariamente en una mejor pensión para las personas. ¿Y tú estás de acuerdo con que se aumente la edad de jubilación para las mujeres? Las mujeres somos discriminadas por las AFP. Es cierto que somos muchísimo más longevas y que vivimos más años, pero eso no es culpa de nosotros, ni de nuestro género, ni por eso vamos a tener que aumentar finalmente la edad de la jubilación, que actualmente es a 60, a 67 años, como es el caso de otros países. De hecho, el presidente de la AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, ayer en la tarde pidió disculpas respecto a sus declaraciones y dijo lo siguiente: lamento sinceramente haber usado la expresión acto de galantería. Yo creo que fue esa expresión la que levantó tanta polémica y molesta, porque a mí no es un acto de galantería. Yo pago todos los meses efectivamente mi AFP. Nosotros muchas veces cuando no tenemos contrato tenemos laguna. Y las mujeres positiva, de verdad, mientras no estemos al mismo nivel y con las mismas ventajas de los hombres, sí necesitamos estar mejor cubiertas en algunos aspectos. No es primera vez que vemos casos de profesoras que se han jubilado y han tenido que terminar tocando flauta en un metro o por otra parte pidiendo limosnas porque la pensión es miserable. Tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes de Sofía Porras, nuestra amiga Sofía. Si ganara el sueldo que gana el presidente de la AFP, obvio trabajaría hasta los 80, pero es poca plata y caro todo. Sí, pues el tema es que las mujeres ganan menos que nosotros, eso es un hecho, está comprobado por muchos estudios. Tienen lagunas, porque claro, las mujeres hacen familia en nuestro país, o sea, y nosotros hacemos bien poco respecto a aquello, y además jubilan antes. Entonces, yo entiendo el fondo de lo que dice Rodrigo Pérez Mackenna, de que es muy complejo poder financiar o poder cubrir correctamente 30 años una jubilación femenina. Pero la expresión del acto de galantería resulta que ahí hay un problema. Lo que pasa es que tú no puedes reducir a las personas a un estudio
cuantitativo, hay una relación cualitativa del ser humano. Las mujeres, a ver, no sé cómo decirlo, que va a sonar medio populista, pero yo creo que las mujeres son más importantes que los hombres. Pero en esa expresión en muchos aspectos. a las mujeres. Exactamente. O sea, eso es lo que yo sentí. Ayer yo cuando la leí, yo dije, o sea, a ver, si el presidente de la AFP se refiere hacia una mujer, nos están subestimando absolutamente. Claro, y no solamente la discriminación existe en la AFP, sino existe en el mundo laboral. O sea, por algo ganamos el 30% menos que los hombres. Entonces tenemos que hacer un cambio de foco. Mientras eso no sea una realidad, mientras hombres y mujeres de verdad no tengamos los mismos derechos y deberes, bueno, galantería tendrá que ser según Maquena. Yo lo veo como algo... Mira, pongan atención, 10:18. Victoria Arévalo dice, obvio, las AFP se enriquecen con nuestras cotizaciones, con pensiones miserables y quieren más dinero. No hay ningún acto de galantería en esto. Y además, ya el solo hecho de plantearlo desde la galantería habla de un machismo que se sale por los poros. Es lamentable, pero es así. Yo creo que quiso ponerlo bien y le salió muy mal. O sea, básicamente, el fondo podemos discutirlo. El fondo podemos decir, efectivamente, deberíamos quizás llegar a una jubilación de más años, en vez de los 60 a los 65, para tener una mejor jubilación. Eso se puede discutir. El punto acá que gatilló la polémica es el acto de galantería, porque acá no hay acto de galantería. Completamente. Si ya estamos hablando de este tema, esto es un tema de debate, de discusión nacional, el cambio del sistema de la AFP, el perfeccionamiento de esto, justamente porque todos sabemos que también hay injusticias y temas, y eso es parte del debate que se ha dado también en la opinión pública y por parte del gobierno. Pero sin embargo, es la forma, ¿sí? No es el fondo, él puede tener su punto de vista, es la forma. La palabra galantería es muy despectiva. Machista. Machista, finalmente, nos discriminan la AFP, la ISAP, en todas partes. ¿Cuándo va a terminar esta situación? Yerko Ábalos, buenos días, ¿cómo estás tú? Sí, y debemos tener una mejor hoja de ruta para tener pensiones mejores para las mujeres. Lo estábamos hablando precisamente con Alejandro. ¿Cómo estás? Parte de la casa de Lola Chile. ¿Qué te parece este tema? ¿Del lado de las mujeres, del lado del ministro? ¿De dónde estamos? A ver, primero que nada, gracias a Dios, no es ministro ya el señor Pérez Maquena. Lo hemos hablado con... Sí, tajante. Sí, lo que pasa es la verdad que son frases bastante desafortunadas. Y hay un tema que a mí lo personal como economista me molesta mucho. A ver. No hemos logrado entender que la maternidad y la tercera edad de un país, que también temas muy ligados a la AFP, son un costo social. Tenemos que entender que el tango en la maternidad se baila a dos. Somos padres y madres, las cuales también están siendo siempre fuertemente castigadas en factor de empleabilidad las mujeres por el tema de la paternidad y lamentablemente también en la jubilación. Oye, hay que permitir de alguna manera que la AFP sigan, así que lo voy a decir con todas sus letras, le dejen de pagar favores a los políticos simplemente porque después cuando abandonen sus cargos van a tener garantizado algún puesto en estos mismos negocios. ¿Sabéis que esta cuestión, sabéis que yo no lo quisiera definir derechamente como una mafia, fíjate? Porque finalmente se arreglan los bigotes entre ellos, porque uno le hace un favor mientras está en un puesto de gobierno y después el hombre lo meten por la puerta ancha. Que no sabéis, pero no sabéis si en este caso hubo un favor o no. Alejandro. ¿Sabes lo que pasa, Salfa? Que acá hay un tema también importante que tengamos presente. La verdad que en Chile, efectivamente, cuando se implementó el sistema de la AFP fue el año 81. Han pasado, ¿no es cierto?, 30 y tantos años desde ese momento de la implementación, y la verdad que Chile ha cambiado en forma diametralmente opuesta. Muchos hablan, por ejemplo, de volver al sistema de reparto, pero yo quiero mitificar un par de cosas. Como, ya que viene el partido Chile, pongamos la pelota y aclaremos un par de temas. Vamos. Primero, cuando hablábamos de, ¿no es cierto?, del sistema de reparto, era un sistema de reparto que era todo entrado en un pozo común y prácticamente nosotros destinábamos el 20% de nuestro ingreso, en vez del 10% a la, ¿no es cierto?, a la jubilación. Alejandro, pero a ver... Posteriormente, la esperanza de vida de los chilenos era diametralmente opuesta. Hoy día tenemos gente que está viviendo, ¿no es cierto?, la esperanza está sobre los 80 años. Pero el problema no es ser longevo, de verdad. O sea, yo siento que acá se discute que hoy las mujeres son más longevas, son el problema. ¡Qué bueno que somos más longevas! Pero espérame, para seguir debatiendo... Eso, pero hay que financiar esa longevidad. Por supuesto, Alejandro, para seguir debatiendo tenemos Twitter, exactamente, Yerko, que dice lo siguiente, Eva Andrade, que den la opción de elegir si quiero o no pertenecer a la AFP o ahorrar mi dinero en bancos. No roben más. Esto se ha discutido ampliamente. Hay gente que dice que en vez de, Alejandro, en vez de poder, por ejemplo, aportar mensualmente, tú aportas un banco y finalmente te puedes comprar un departamento. Yo quisiera eso, por ejemplo. Mucho más, como en Perú. A ver, ¿qué pasa si tú tomaste, yo me pongo, en este caso voy a ser un poco abogado del diablo. ¿Qué pasa si tú tomaste una mala decisión o compraste un departamento y te estafaron y te quedaste sin ninguna previsión? ¿Qué hace el Estado? El Estado igual va a tener que correr con los gastos contigo. Por lo menos la culpa es mía, pero no de los otros. De acuerdo, pero a ver, pero más que echar la culpa de quién es, ¿no es cierto?, entender, tenemos que ver
cómo reformulamos un sistema, ¿no es cierto?, de pensiones que sea eficiente. Yo creo que acá estamos enfocándonos mal en el punto de si es AFP o sistema de reparto. Yo creo que lo más lógico es un sistema mixto. Ahora, Alejandro, pero ¿qué tú es lo que estás necesitamos siendo... como chilenos para la tercera edad? Pero espérame, tú estás siendo abogado del diablo y me dices, ¿qué pasa si esa persona la estafan cuando se compra un departamento? Finalmente pierde esa persona. Correcto. Y el Estado tiene que hacerse cargo. Pero ¿qué pasa cuando mi AFP hace una mala inversión en el extranjero y finalmente pierdo yo y no la AFP? Cuando ganan, ¿Quién responde? Cuando pierden, perdemos nosotros nomás. No, si estoy, por eso, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Por lo mismo hablo que hay que reformularlo, pero tenemos que poner un foco en lo que verdaderamente necesitamos para la tercera edad. Insisto, yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, cuando el gran problema que tuvo el sistema AFP es también que jamás pensó en estas lagunas previsionales que son el gran problema que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que la gente llega con muy bajos niveles de plata. Es que Alejandro, entonces, oye Alejandro, sí. te saludo Eduardo. Es que lo que pasa es que a mí lo que me pasa, yo veo este tema de la AFP, lo encuentro un sistema injusto y un sistema perverso, porque no solamente me suma lo que dice la Juli, que cuando ganan ellos, ganamos todo, pero cuando pierden nos despertamos nosotros. Sino que además... Que eso no era así antes, ojo, se cambió. Cuando yo le pido plata al banco para comprarme una casa, para pedirme un crédito, no le estoy pidiendo plata al banco, porque el banco finalmente esa plata se la consiguió con la AFP. O sea, el banco saca plata de la AFP a una tasa súper distinta a la mía, y yo como chileno voy al banco a pedir plata y me están cobrando un interés gigantesco por mi propia plata. Singapur, de hecho nosotros estuvimos promoviendo durante un tiempo también como idea. O sea, en Singapur y en otros países asiáticos, yo me puedo autopedir plata a mi propio fondo, ¿no es cierto?, y un valor mucho más bajo, y en donde también mi empleador después funciona como agente retenedor y él mismo me va sacando de mi propio sueldo, me va descontando mis cuotas para esos elementos. Yo comparto contigo, pero por eso te digo, yo creo que independiente, en vez de hablar de, yo creo que en vez de estar hablando de sistema de reparto o FP, habría que pensar cuál es lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Yo creo que un sistema mixto, yo creo que hoy día, para términos de Estado, por ejemplo, sería mucho más barato poner 1 millón de pesos en cada cuenta previsional de un niño que nació. Claro. Y en vez, ¿no es cierto?, que a la larga, en vez de estarle entregando 88.500 pesos, que, ¿no es cierto?, el aporte solidario que tiene el Estado hoy día, que tiene un costo altísimo al gobierno igual, si yo le pongo 1 millón, cuando esta persona o este niño que recién nació tenga la edad de jubilación, ya va a tener solamente por efecto de rentabilidad, manteniendo la rentabilidad promedio que tenía la FB durante este tiempo, de 250.000 pesos. Sí, bueno, vamos a tener que tener más tiempo para poder conversar de esto. Un desafío importante, grande para nuestro país. Le agradecemos el tiempo a Alejandro. Alejandro, te queremos. Gracias, Yerko. Qué lindo se ve con Parquita, se ve más lolo. Lo esperan en peluquería, Yerko.